Dios. Reciban un saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Saludando a todos los convencionistas y también a los miembros del Honorable Consistorio de Ancianos, a los directivos y a todos en general, un saludo en el nombre más grande que hay, el nombre de Jesús. Abra su Biblia, tenga la amabilidad. Romanos capítulo 12, versículo 5. Vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, o vamos a leer las Sagradas Escrituras en dos pasajes. Romanos capítulo 12, versículo 5, y luego leemos San Juan capítulo 15, versículo 5. Aleluya. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. San Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Siéntese aplaudiendo la presencia del Señor Jesús. Aleluya. Esta es una tarde maravillosa, porque aquí está el Señor Jesús con nosotros. El tema que me ha correspondido tratar esta tarde es encajando en el cuerpo. Encajando en el cuerpo. Y vamos a esperar que Dios esta tarde, a través de su palabra, hable a nuestra vida para edificación de su iglesia. Y yo quiero iniciar diciendo esta tarde y dirigirme a la juventud que hoy está aquí presente, porque la juventud de hoy y las nuevas generaciones tienen que conocer cómo funcionan las cosas con Dios y cómo han funcionado en la iglesia. Esta iglesia es de mucho orden, así que aquí no hay ruedas sueltas. Aquí lo que hacemos, lo hacemos no conforme nosotros queramos, sino que lo hacemos por lo que nuestro amo y Señor ha establecido. Así que esta iglesia tiene un amo y tiene un Señor, y ese Señor y amo es Jesucristo, y está con nosotros esta tarde aquí en este lugar. Alabanzas al Señor. Alguien dice gloria a Dios. Alguien puede aplaudir la presencia de Jesús. Aleluya. Aleluya. Quisiera que miremos tres puntos importantes. El primero, ¿qué es encajar en el cuerpo? El segundo, ¿cómo encajamos en el cuerpo? Y el tercero, ¿por qué es importante encajar en el cuerpo? ¿Qué es encajar en el cuerpo? La palabra encajar significa meter una cosa dentro de otra de modo que quede ajustada. También es ajustar una cosa en otra de tal manera que no se pueda mover ni sacar. El cuerpo es la iglesia, la cual Cristo compró a precio de sangre y la ha lavado, la ha purificado. Él es quien la alimenta, Él es quien la guía y Él es quien la sostiene. Y si nosotros miramos qué es encajar en el cuerpo, quisiera mencionar unos punticos sobre esta partecita que es encajar en el cuerpo. Primero, dejar que Dios gobierne y dirija nuestra vida. Por eso en el Salmo 32, verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios es quien gobierna y dirige nuestra vida, se vive una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y qué bueno que esta tarde todos los que estemos aquí presentes entendamos que no podemos vivir fuera de la voluntad de Dios, y que las nuevas generaciones, que la juventud que hoy está aquí presente pueda entender que necesitamos esa voluntad en nuestra vida, porque la voluntad de Dios es perfecta y es agradable.
¿Alguien cree esa palabra esta tarde? ¿Alguien cree esa palabra esta tarde? Si alguien la cree, le voy a invitar a que lo aplauda a Jesús. Aleluya. Aleluya. Mire, hermanos, cuando se vive una vida conforme a la voluntad de Dios, se vive una vida santa en todo el sentido de la palabra. Y aunque nosotros vivamos en este mundo, no somos de este mundo. Por eso no nos identificamos con las cosas de este mundo. La gente dice: ¿y por qué ustedes son así? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué el noviazgo en la iglesia es diferente? Es que nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos que Cristo un día levante esta iglesia para irnos con Él y estar por toda la eternidad. Alabanzas al Señor. Por eso aquí las relaciones de amistad y los noviazgos son diferentes. Alabanzas al Señor, porque los que son del cuerpo saben cómo agradar a su Señor. Y la Biblia nos dice claramente que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por eso, aunque a través de los años a esta iglesia han querido detenerla y han querido colocarle talanquera, pero ni el diablo ni los demonios la podrán estancar. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es quien la dirige. Cristo es quien la lleva de la mano, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabanzas a Cristo, alabanzas a Cristo. Diga gloria a Dios esta tarde. Este único Dios es quien dirige la iglesia. Y yo quiero decirle a todos que este Cristo no se equivoca. Por eso Él no es un Dios de experimentos. Y Él no ha experimentado con nosotros para ver qué sale o cómo vamos a funcionar. El día que Cristo nos llamó a esta salvación grande, no nos llamó para ver qué podía pasar con nosotros. Cristo nos llamó para que nuestra vida cambiara y que desde ese día nuestra vida sea agradable a la voluntad de este Dios maravilloso. Y aunque por más de uno nadie daba un solo centavo, pero Cristo nos encajó en ese cuerpo que es su iglesia. Alabanzas al Señor Jesús. Así que, hermano querido que está aquí, Dios tiene todas las cosas calculadas y medidas. Y por eso en los procesos de Dios no hay experimento para con sus hijos. Así que aunque llegue el problema y aunque alguien te quiera ver caído, aunque te metan en la cisterna, aunque llegue la tentación, aunque llegue la calumnia y aunque te manden a la cárcel, esta tarde hay una palabra: espera en Jesucristo, porque los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. La Biblia dice: gustad y ve que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Por eso nosotros hoy estamos aquí completos, estamos completos en Cristo Jesús. Aunque no haya mucho dinero en el bolsillo, aunque no haya un buen carro, una buena casa, pero en Cristo estamos completos. Con Cristo nos sobra y nos basta. ¿Alguien lo cree esta tarde? Fuertes aplausos para Jesús, que es para Él. ¿Qué es encajar en el cuerpo? Segundo, es estar sujeto a la autoridad.
Yo quisiera recordarte, para que no se nos olvide, que quien dirige esta iglesia es Dios. Y así como los miembros del cuerpo humano están dispuestos a obedecer la orden que emite el cerebro, esta iglesia, los miembros de este cuerpo, obedecen la orden que emite la cabeza. Y la cabeza de esta iglesia es Cristo. Y el que sí no se equivoca. Alabanzas al nombre del Señor. Él jamás se ha equivocado. Por eso la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y Dios ha colocado orden en la iglesia. Por eso tenemos entes administrativos que miran el trabajo que hacemos en el país. Los pastores, el pastor mira el trabajo que hacen los líderes en la iglesia. Alabanzas al Señor. Y está pendiente del testimonio de cada uno de esos miembros. Así que hay una invitación especial esta tarde a que aceptemos el consejo, a que aceptemos el llamado de atención, a que aceptemos la exhortación, a que aceptemos la reprensión, la disciplina. No digas por qué, más bien di para qué. Hay gente que dice: ¿por qué me llamaron la atención? ¿Por qué me disciplinaron? No digas tanto por qué, sino para qué. Alabanzas al Señor. No digas por qué José fue a la cárcel, más bien digamos para qué José fue a la cárcel. No era solamente el capricho de una mujer que lo quería calumniar, porque este Dios que tiene esta iglesia tiene poder. Alabanzas al Señor para guardarnos de que vayamos a alguna parte, a alguna cárcel. Bendito el Señor. Pero cuando Dios permitió que José fuera a la cárcel, era para librarlo de esa mala mujer. Así que si llega la reprensión, llega la disciplina, ¿sabe para qué? Para Dios guardarte, para que corrijamos el camino y no nos salgamos del cuerpo que es su iglesia. Alabanzas al Señor. No rehuses al llamado de Dios, ni digas que no a donde Dios te quiera llevar. Porque ir a una cárcel no es agradable. José era inocente, pero fue a la cárcel. Ay, qué injusticia. Pero José estaba en la voluntad de Dios. Y lo que pase con un hombre que está en la voluntad de Dios es porque Dios lo permite. Y si Dios permitió que fuera a la cárcel, no fue para mal. Así que no digas para qué me mandan o por qué me mandan allá. Más bien digamos por qué Dios quiere que yo vaya allá. Es que Dios nos quiere guardar para que el propósito de Dios no se trunque y el propósito de Dios en nosotros se lleve a cabo. No el propósito nuestro, sino el propósito de Dios. Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que este Dios que nosotros servimos tiene cosas grandes para todos los que estamos aquí, y tiene propósitos grandes para este grupo de personas que están aquí y para esta juventud que hoy está recibiendo esta bendita palabra. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¿Qué es encajar en el cuerpo? Es saber la función que cumplimos. Todos los miembros del cuerpo tienen una función específica. Por eso la Biblia dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: porque no soy mano,
no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy, y ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No es como nosotros queramos, es como Él quiera, porque Él es el que dirige esta iglesia. Pero ahora, oiga bien, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y más adelante dice: y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Y a todos se nos ha dado dones y ministerios, pero por un mismo Espíritu. Oiga, y no para engrandecernos, es para edificación de la iglesia. Por eso Juan dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Alabanza sea el nombre del Señor. Y sabe que la misma María reconoció su posición. Por eso encajar en el cuerpo es saber la función que cumplimos dentro del cuerpo. Y María, cuando recibió el anuncio del nacimiento del Salvador, mire lo que dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero mire lo que dice ella al principio: engrandece mi alma al Señor. O sea que ella lo reconoció como su Señor. Y luego en las bodas de Canaán, cuando faltaba el vino, ella se lo hace saber a Jesús. Y cuando ella le dice esas palabras a Jesús, como quien dice: haz algo, inmediatamente Jesús le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero mire la reacción de María. María dijo a los que servían: hagan todo lo que Él os mandare. ¿Qué quiere decir? Que aunque María era la madre de Jesús, ella entendió su posición y sus funciones, y que no se podía volar esa posición en donde Dios la había colocado. Por eso ella lo reconoció, que Él es su Señor. Esta iglesia que está aquí reconoce que Jesús es nuestro Señor. Por eso hacemos la voluntad de nuestro Señor, por eso obedecemos la palabra de nuestro Señor. Esta iglesia tiene un Señor, y ese Señor tiene nombre propio. Alguien lo menciona esta tarde. Alguien menciona ese nombre. Alguien menciona ese nombre. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Oh, yo lo siento aquí esta tarde que se mueve. Hay alguien por ahí que lo está sintiendo esta tarde. Quisieras adorarlo a Jesús un momento ahí donde estás ubicado. Que quisieras decirle a Él, quisieras aplaudirlo esta tarde. Él es el Señor de esta iglesia. Él es el Señor de esta convención. Él es el Señor de tu vida. Aleluya. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo encajamos en el cuerpo? Y voy a tocar dos punticos. El primero de ellos: oyendo la palabra. La fe es por el oír, y el oír por la palabra. Y si hay algo que esta iglesia ha tenido en estos 82 años, es abundancia de palabra. A esta iglesia no le ha faltado esa palabra que da vida. Y Pablo entonces le escribe a Timoteo:
te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. Él no le mandó a hacer otra cosa. Él no le dijo: vas a buscar un poco de estrategias para intentar que la gente cambie. No. Él le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios, que prediques la palabra. ¿Y por qué razón se lo dice? Oiga bien, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, o sea, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y por eso usted ve por ahí cantidades de filosofías y de enseñanzas tratando de mostrar una manera de agradar a Dios y de vivir para Dios. Pero si algo tiene esta iglesia, es la palabra que da vida y vida en abundancia. Por eso domingo tras domingo, día tras día, hay un hombre que se para detrás de un púlpito a predicar la palabra que da vida, la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que nos encaja en el cuerpo. Aleluya. La palabra de Dios debe de permanecer en los púlpitos. Está bien que hay conocimiento, está bien que hay elocuencia, pero si algo hace efecto en la vida de una persona, es esta palabra que da vida. La gente que está allá afuera lo que necesita es la palabra. ¿Alguien lo cree esta tarde? Aleluya. No se trata de que nos inventemos cantidad de cosas aquí para ver cómo traemos a la juventud. Yo te aseguro que si esa palabra sale ungida por los labios de un hombre, esa palabra va a producir una obra extraordinaria en aquel que la escucha. Lo que necesitan los jóvenes universitarios es que usted y yo le llevemos la palabra. Lo que necesitan los jóvenes que están por allá en esos barrios, en esas calles, es que usted y yo le llevemos la palabra. Lo que necesita Colombia es la palabra. Lo que necesita Valledupar es la palabra que cambia, la palabra que transforma. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia que está en Roma, le dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La gente tiene que oír la palabra de él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermano, toda esta iglesia, todo este grupo de ancianos y todo este grupo de jóvenes se tiene que desbordar a predicar esta palabra que da vida. Amén. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La gente necesita oír este glorioso mensaje. ¿Cómo encajamos en el cuerpo? Segundo punto de esa parte: guardando la palabra. Cuando la palabra se guarda, ella produce arrepentimiento y conversión y el deseo de ser salvos. Por eso aquel que entiende esto inmediatamente se acerca al pastor y le dice: pastor, yo necesito que usted me bautice en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Porque ha recibido la palabra, la ha puesto en práctica. Y esa palabra ha producido arrepentimiento, conversión en la vida de esa persona. Alabanzas a Cristo. Mire que una mujer se le acerca a Jesús
queriendo halagarlo, y le dice: bienaventurado el vientre que te dio a luz y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo: oh mujer, más bienaventurados son los que oyen mi palabra y la guardan. Así que ¿cómo encajamos en el cuerpo? Oiga, oyendo la palabra. Oyendo la palabra. Segundo, guardando la palabra. Joven, escúchame, tú que estás aquí esta tarde. Si a ese grupo de ancianos, a ese grupo de pastores ancianos, de mucha trayectoria en el evangelio, en la vida cristiana, y todavía están aquí firmes, viviendo para Dios, les ha funcionado. ¿Sabe por qué les ha funcionado? Porque ellos han guardado la palabra. Y si a ellos les ha funcionado, a nosotros también nos va a funcionar. Porque aquí en Valledupar, en esta convención, hay una cantidad de jóvenes y de adultos, de adolescentes, que están decididos a guardar esta palabra que es vida, que es más cortante que toda espada de dos filos. Alabanzas al Señor. Mire que tenemos el ejemplo del sermón de Pedro. Pedro era un hombre tosco, mal hablado. Yo fui pastor en un pueblo a la orilla de una ciénaga, y la gente acostumbra a andar descalzos y sin camisa, descamisados. Y la única manera que usted vea que ellos se ponen zapatos es que van para una ciudad. De resto usted los ve en chancletas cuando van para una fiesta en el pueblo, pero de resto están descalzos. Y los ve usted con el suéter en el hombro. Cuando yo miro este contexto y miro ese pasaje donde Jesús llega allá a aquel lago y están Pedro y otros más, y Pedro está desnudo, y cuando ve a Jesús se tira al agua, quiere decir que este hombre tenía una cultura similar. Era un hombre que no tenía letra. Era un hombre que era del vulgo. Pero cuando Cristo lo llamó, le hizo un llamado extraordinario. Pero no lo dejó ahí, sino que él durante todos esos 3 años le enseñó la palabra. Y Pedro escuchaba la palabra. Por eso el día de Pentecostés, cuando hubo aquel alboroto, que la gente decía: ese grupo es tan ebrio, ese grupo es tan borracho, porque hablan así. Y algunos se daban cuenta que era algo extraordinario, porque escuchaban cómo hablaban en su idioma las maravillas de este Dios poderoso. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y usted comienza a ver ese sermón del capítulo 2 de los Hechos. Hermanos, eso parece un sermón de alguien que fuese bien letrado. Pero es que este Dios, no importa cómo estés, Él te llama para encajarte en el cuerpo y para que cumplas una función especial dentro del cuerpo. Y lo que Dios tenga que darte, Él lo da. Porque Dios te llama y te da también la herramienta para hacer el trabajo. Él no nos manda con las manos vacías. Así que este hombre da un mensaje poderoso y le dice la verdad a ellos claramente. Y a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha levantado de los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Y cuando ellos escucharon esa palabra poderosa, mire lo que ocasionó. Ellos dijeron: estamos perdidos. Se compungieron de corazones. Esa expresión compungir quiere decir que la palabra lo golpeó violentamente, porque compungir viene del griego katanosis, que quiere decir golpear violentamente. Así que esa palabra lo golpeó. Pero a diferencia de un martillo que puede matar a una persona, esta palabra cuando nos golpea no nos trae muerte, sino que nos da vida. Por eso esta palabra que hoy se predica aquí está dando vida, y vida en abundancia. Fuerte, fuerte para Él. Vea, yo veo a esa gente llorar ahí, lágrimas corridas, y dijeron: ¿qué haremos?
escucharon la palabra, oyeron el mensaje que cambia. Pero cuando esa palabra pegó en la vida de ellos, produjo una obra extraordinaria. Y le dijeron: ¿qué haremos? Estamos perdidos. Y Pedro les da una respuesta contundente. El hombre que no era letrado: no te preocupes, que así como Dios te ha llamado, así como estás, si oyes la palabra y la guardas, Dios te va a usar. ¿Tú lo crees esta tarde? Y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Hay que seguir predicando que la gente necesite el arrepentimiento. ¿Sí o no? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La Biblia no registra exactamente las palabras de que la gente corrió a pedirle el bautismo, pero ese mismo día, cuando Pedro les dio la aclaración de lo que tenían que hacer para ser salvos, para encajar en el cuerpo, la Biblia dice que se bautizaron, vea, como 3,000 personas. Y mire lo que dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día al cuerpo de Cristo como 3,000 personas. Hay que seguir predicando el mensaje del arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Puedes aplaudir la presencia de Jesús. Y vamos a la tercera parte de este sermón y última. ¿Por qué es importante encajar en el cuerpo? Porque los miembros se desarrollan, crecen y funcionan cuando están en el cuerpo. Los miembros no pueden desarrollarse fuera del cuerpo. Cuando a una persona le cortan un brazo, se lo amputan, ese brazo pierde la vitalidad, por eso se muere, se pudre. Escúcheme, el que se separa del cuerpo se muere. Oiga bien, así también las ramas tampoco dan fruto cuando están desgajadas del tronco. Vaya a un árbol de mango, córtele una rama que tenga los mangos verdecitos y pequeños y tírela para que vea que esos mangos ya no se desarrollan más, se secan y se pudren. Los miembros de este cuerpo funcionan dentro del cuerpo. Fuera del cuerpo no funcionan. ¿Alguien puede creerlo esta tarde? Jesús dijo: porque separados de mí, dígalo, dígalo, nada podéis hacer. Escúcheme, iglesia, lo que voy a decir esta tarde. Los dones y los ministerios funcionan en la vida del creyente cuando están en la iglesia. ¿Será que no me escucharon? Los miembros, oiga bien, los dones, los ministerios que Dios reparta a los miembros de este cuerpo funcionan cuando estamos en la iglesia. Cuando nos vamos, cuando nos separamos, dejan de funcionar.
Oh, yo siento que Él está aquí. Mire, Dios ha repartido dones y ministerios por el mismo Espíritu a pastores, a líderes, a creyentes en general. Pero oiga, hermano, la Biblia dice que son para edificación ¿de qué? ¿De qué? Ve, hay gente que se pone a decir: Señor, yo quiero que tú me des el don de sanidad, que cuando llore por los enfermos ellos se sanen. Yo me pregunto, ¿qué estás buscando? ¿Protagonismo? Más bien encárgate de predicar la palabra, que las señales siguen a la predicación de la palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Pero antes les dijo: y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay gente que dice: pero ya no suceden los milagros que sucedían antes. Ya no sucede. Antes se veían estos milagros. No sucederán contigo porque estás callado. Pero cuando alguien abre la boca, las señales nos siguen a nosotros. Por eso esta iglesia no hace campañas de sanidades, campañas de milagros. Esta iglesia hace campañas para predicar a este único Dios que es el Salvador. Pero las señales siguen a la iglesia. Siguen a la iglesia. Siguen a la iglesia. Oh, yo no sé si alguien lo quiere adorar allá en las graderías. A ver, hay alguien por allá que lo está sintiendo esta tarde. Puedes levantar tu voz un momento. Puedes aplaudirlo con toda tu fuerza. Por aquí en la platea puedes aplaudirlo y adorarlo. Escúcheme, si Dios a usted lo usa poderosamente, es porque usted está en el cuerpo. Lo voy a explicar de esta manera. No se lo voy a explicar ni médica ni científicamente. Prácticamente, si esta pierna se mueve, es porque hay una orden que la manda el cerebro, la manda la cabeza. Pero el día que esta pierna la mochen, aunque ella la traten de parar, se cae. Y aunque le griten: camine, camine, ella no va a funcionar. Pero como ella está encajada en el cuerpo, cuando el cerebro le da la orden sin gritar: camine, ella recibe esa orden. Porque hay una sangre que circula por todo este cuerpo y llega a todos los miembros del cuerpo para darle vitalidad. Hay un mismo espíritu que ha sido derramado en el cuerpo, que es la iglesia. Y ese es el Espíritu Santo que le da vitalidad a esta iglesia. Alabanza sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que aquí somos usados es porque estamos dentro del cuerpo. Entonces esta tarde tenemos que decir que todo el reconocimiento, los aplausos, la adoración, la alabanza, la exaltación es para el único y sabio Dios. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea la exaltación. Alguien lo reconoce como el único esta tarde. Mire, hay muchos que estaban pero se separaron del cuerpo. Creían que eso era de ellos y se han ido pensando que van a hacer grandes cosas. Pero hay gente que en la ignorancia dice: pero a la iglesia pentecostal le hace falta muchas cosas. Puede que sí.
Pero para decir eso, hermanos míos, seamos temerosos. Porque cuando tú dices que este brazo está dañado, no estás hablando de este solo brazo, estás hablando de todo el cuerpo, incluyendo la cabeza. Cuando alguien habla en contra de la iglesia, está hablando de este Cristo bendito. Y si quiere, pregúnteselo a Saulo de Tarso para que vea que cuando Jesús se le apareció, le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Alabanzas al Señor. Es que nosotros no caminamos solos, nosotros caminamos con el más grande, y ese más grande está aquí esta tarde. Así que esos que se han ido pensando que iban a hacer grandes cosas, han quedado raquíticos, están lejos de Dios no tienen nada. Y detrás de ellos se han ido muchos. ¿Y sabe por qué se han ido muchos? Porque también estaban en las mismas condiciones. Pero aquí en esta tarde hay una cantidad de gente que, aunque hemos visto personas que estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros, a nosotros no nos ha movido eso, porque esta iglesia no camina bajo la sombra de un hombre en particular. Esta iglesia camina bajo la sombra del único y sabio Dios. Él es el que nos sostiene. Fuerte, fuerte, si ese aplauso es para Jesús. Dios nos guarde a todos. Pero si alguien se va, esta iglesia sigue siendo la iglesia del Señor. Alguien me dijo un día: esto aquí está maluco, la iglesia se va a dividir. Pero ese que dijo eso estaba pensando en irse y estaba tratando de contagiar a muchos. Y se fue. Pero al pasar del tiempo se dio cuenta que las cosas no eran como él decía. Y así como se fue, un día tuvo que regresar. Porque se puede ir el que se quiera ir. Ojalá que no se vaya ninguno. Pero si alguien se va, esta iglesia no deja de ser. Esta iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. Él la sigue sosteniendo. Él la sigue llevando de la mano. Por eso esta tarde solo a Él, solo a Él, solo a Él sea la gloria. Hay poder en Jesús. Sabe que hay muchos que han estado con nosotros, pero no han sido de nosotros. Mire lo que dice la Biblia: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Pero mire lo que dice la Biblia para esta hermosa iglesia que está aquí: pero vosotros tenéis la unción del Santo. No caminamos bajo la sombra de otros. Caminamos bajo la sombra del único y sabio Dios. Escúchame, joven, no te separes, no te salgas del cuerpo. Justa mamá sana. Tú no luces allá afuera. Tu
luces aquí en el cuerpo, en la iglesia. Escúchame, hijo de pastor, que está por ahí en esta platea, en esa grada. Tú no luces en el mundo pecando, tú luces aquí en la iglesia. No te vayas, no te separes. Camina, camina bajo la sombra de Jesucristo. Colóquese en pie esta tarde. Oh, lo siento aquí, yo lo siento. Vea, por allá en las graderías se está moviendo. Ese mismo Espíritu Santo que están sintiendo por aquí, lo están sintiendo por allá. Por ahí en la platea lo están sintiendo. Suéltale, suéltale esa alabanza. Vea, por ahí se mueve el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo es el que bautiza y está aquí para bautizar. Aquí está la palabra que nos encaja. Oiga, si alguien se ha querido ir, no te vayas. Pero si alguien vino a esta convención, está fuera del cuerpo, aquí hay una palabra que te encaja, que te mete en el cuerpo. Y lo último, porque es importante encajar en el cuerpo, porque Jesús dijo: me tomaré a mí mismo, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo. Oiga, esa palabra os hace así, vea, y os tomaré. ¿Qué quiere decir? Que Él se va a tomar su propio cuerpo, que es la iglesia. Por eso cuando suene la final trompeta, los que están dentro del cuerpo, nos vamos con Cristo, 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 nos vamos con Cristo. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? A su nombre la gloria. A ver, los jóvenes, quisiera mover los jóvenes en esta tarde. Pudiera acercarse. Que su amor llene tu vida. A ver, ¿dónde los jóvenes en esta tarde? ¿Y quién podrá levanta su mano, arrancarme de su mano de poder? y adora al Dios que vive para siempre. Mi diablo, mi hombre, mi nada creado. Nadie nos separa de Él. Escóndete en la mano del Señor. Solo en Él, solo en Y Él. deja que los ríos y los ríos destruyan lo que encuentre a su paso. Pero tranquilo tú
hay un aplauso para Jesús? ¿Será que los hermanos que están allá en las gradas lo pueden aplaudir fuerte? Los que están acá en la platea lo pueden aplaudir fuerte. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Somos el cuerpo de Cristo. Somos su iglesia. Somos la amada de Él. Por eso estamos aquí, porque somos uno en Cristo Jesús. No importa la raza, no importa el color, no importa apellido, no importa estatura, no importa clase social, no interesa grado de estudio. Aquí lo que interesa es que tenemos el mismo nombre, el mismo Espíritu, el mismo Dios y Padre, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que nos une a nosotros, que creemos en el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Grite gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Grite gloria a Dios. Cristo, yo Grite gloria a Dios. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Yo te amo. ¿Cuánto le ama? Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Es nuestro Dios. Cada día nos habla, ¿verdad? Que somos de Él, somos su cuerpo.